Es hora de poner las cosas en su sitio. Es hora de tener un panorama completo de qué es lo que ha pasado alrededor de la destitución de Gustavo Petro. Es hora de salir del matoneo al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, como lo ha denunciado un columnista tan escuchado y tan respetado como Saúl Hernández. Es hora de hacer todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Bogotá viene de una racha de alcaldes de izquierda, se ha dedicado a elegir alcaldes de izquierda, con los resultados más deplorables que cupieran imaginar. Primero fue Lucho Garzón, un personaje simpaticón para algunos, que cuida muy poco su salud personal, le gusta el traguito más de la cuenta, y que por supuesto no tenía ningún antecedente administrativo. Y lo pusieron a administrar la institución más importante del país, mucho más que Ecopetrol, que es la ciudad de Bogotá. Es un despropósito colosal. Y como tampoco se dejan asesorar, porque una de sus condiciones es esa, y no se dejan asesorar entre otras porque no entienden el valor de la asesoría, no ignoran qué es lo que ellos ignoran. Todo se le vino a pique. La ciudad tenía una velocidad inercial y las velocidades inerciales no se detienen de la noche a la mañana, pero la alcaldía de Lucho Garzón fue un absoluto desastre, un desastre. Y no contento con eso, la ciudad eligió después al doctor Moreno Rojas, que a fuer de ineficiente se dedicó a robar. El famoso carrusel de la contratación no es otra cosa que la prueba de que lo que había en la cabeza de Bogotá era simplemente un cáncer purulento de robos continuos contra la ciudad. Obviamente, cuando se roba hay que desordenar todo lo que está ordenado y hay que mantener un sistema de caos. En una organización transparente, en una estructura administrativa sólida, no cabe el robo. La primera condición del robo es el desorden, y Moreno lo hizo, ¿y de qué manera? Y la ciudad ya empezó a resentirse, no solamente de la parálisis a la que la condenó Lucho Garzón, sino a la decadencia visible en los grandes aspectos de su desarrollo. Vino la alcaldía transitoria de otro miembro de la izquierda, que es hoy presidenta del Partido del Polo Democrático, la doctora López, y los resultados no fueron mejores. Una mujer simpática, una mujer de calidad, una mujer de condiciones, pero ni tenía la visión administrativa, la visión estratégica, ni tuvo el tiempo, ni tuvo las condiciones para recuperar la ciudad de la situación deplorable en que se encontraba. Hasta que llegamos a Gustavo Petro, elegido, habrá que repetirlo otra vez, por el 32% de los votos que se depositaron en aquellas elecciones. Contra Petro votó el 68% de los ciudadanos de Bogotá. Eso hay que tenerlo presente. Petro es un gobernante de minorías que salieron airosas porque todas las demás fuerzas se dividieron. Salió la candidatura a la alcaldía de Enrique Peñalosa, un hombre pues muy poco simpático, con muy escaso carisma, aunque estuvo acompañado por el presidente Uribe. Aquello fue el desastre y teníamos los tres candidatos jóvenes que cualquiera de ellos hubiera podido hacer una muy buena administración si es que hubieran tenido esos tres candidatos la inteligencia, la generosidad, la visión política para unirse, pero no se unieron y elegimos un candidato de minoría, y un candidato de minoría es siempre un desastre, fatalmente es un desastre. Pero además, si se encuentra en el camino un personaje como Petro, una persona que no tiene ninguna base académica y ninguna capacidad práctica para administrar nada, pero que sí tiene un
sentimiento de autoestima que puede con él. Petro es probablemente el hombre más que más se quiere a sí mismo entre todos los políticos que hemos conocido recientemente. El narcisismo de Petro es una cosa proverbial. El narcisismo suele ser un defecto que le llega a muchos políticos, pero Petro es en ello campeón. Y empezó a nombrar un equipo incompetente. Alidu llevó una comunicadora social, así como cosas que recordemos. Trató de unir al comienzo, de fusionar todas las empresas públicas del distrito, una operación loca que no se le ocurre sino a una persona que no está en sus cabales o que desconoce completamente lo que son estas empresas públicas. Trató de unir la empresa de teléfonos con la de energía, con el acueducto, para hacer un monstruo impracticable, inmanejable. Aquello le costó muchísimo dinero a los accionistas de esas empresas que vieron caer los precios de las acciones de manera dramática. Y en la administración, Petro no ha podido ser más desastroso. ¿Dónde están las obras públicas? En ninguna parte. ¿Dónde está lo más elemental que puede haber en una ciudad, que es el mantenimiento de sus calles? En ninguna parte. Dirá que es que no hay fondos suficientes para recuperar toda la malla vial de Bogotá, pero sí hay muchos para recuperar mucha parte de la malla vial de Bogotá. ¿Cómo la ha invertido? De la peor manera. Ha dejado la plata en los bancos. Entonces se le atribuye la virtud de no haber robado. Escasa virtud, que es una condición necesaria, pero no suficiente para que alguien sea alcalde de la ciudad. Todo lo maneja mal Petro. Vaya un ciudadano a buscar un hospital y verá con qué se encuentra. Vayan los padres de familia a buscar un colegio para sus hijos y los reciben un ratico por las mañanas, unos maestros incompetentes, una ciudad que no ha sido capaz de desarrollar un sistema educativo como el que necesita Bogotá. Y Petro no ha hecho absolutamente nada por cambiar las condiciones de educación de los niños de Bogotá, especialmente de los niños pertenecientes a las zonas de menores recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Petro? Las vías están descompuestas, la educación no funciona, la salud no funciona, paralizó la construcción de la vivienda, no fue capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo con el gobierno nacional para construir unas casitas que le iban a regalar a unas personas pobres en Bogotá. Ni siquiera de eso fue capaz el alcalde Petro. Pero viene el tema de las basuras, que tiene un valor simbólico altísimo, porque es la demostración clara de la manera como este señor ha manejado los intereses de Bogotá. Resolvió un día salir a hacer demagogia con las basuras y que él era capaz de recogerlas y que los contratistas de las basuras estaban ganando demasiada cantidad de dinero, lo cual es posible. Lo cierto es que en Bogotá se recogían las basuras, que ese problema no tenía la ciudad. Y Petro lo organizó, Petro lo creó. Dentro de sus altísimos niveles de soberbia y de autoestima, dijo que él era capaz, en 2 minutos, de recoger las basuras y de recogerlas mucho más barato de como se estaban recogiendo. Mentiras, porque Petro no sabe de lo que está hablando, porque no tiene ningún contacto de la realidad, porque no tiene ninguna pericia administrativa y no se deja asesorar y no se deja ayudar. La prueba es que el nivel de rotación de los servidores públicos que acompañan a Petro es sencillamente un nivel que va a ritmo vertiginoso. Ya no se lleva la cuenta de cuántos son los secretarios y los directores de los establecimientos públicos del distrito que han presentado su renuncia. No se lo aguantan, ni siquiera eso. Sus subalternos no lo soportan. Recuerden ustedes que Antonio Navarro Wolf quiso ser el secretario de gobierno del distrito y que a muy poco andar tuvo que irse. Se fue discretamente, él es una persona de calidades, y no quiso salir como los arqueros persas tirando flechas hacia atrás. Salió en silencio, pero salió como han salido tantos.
Así pues que Petro mete la mano en las basuras, desordena el sistema, desatiende las súplicas que le hicieron muchas entidades de control, entre otras la Procuraduría General de la Nación, que le dijo: ¿usted qué es lo que está haciendo? Y no olvide que si quiere crear un nuevo sistema, tiene que hacerlo de manera que quien vaya a manejar las basuras sea una entidad competente, capaz, y que esté en condiciones, en las mejores condiciones de competencia con las demás. Todo lo desatendió, desoyó ruegos. Detrás de su locura narcisista, resolvió romper los contratos con los que recogían basuras y creó el caos, en lo que él es un experto, en crear el caos. Basuras en las calles. Bogotá estuvo a las puertas de una crisis sanitaria de unas proporciones inmensas. La peste estuvo en las cercanías de Bogotá. Eso ha logrado corregirse de muy mala manera. Lo primero que hizo para evitar el caos fue traer de contrabando una cantidad de vehículos que no sirvieron para nada. Eran chatarra llegada de los Estados Unidos. Eran unos carromatos que estaban en un parqueadero esperando la máquina que venía a volverlos trizas y el destino para su fundición en Altos Hornos. Ese era el destino que tenían esos equipos. Y eso fue lo que Gustavo Petro entró de contrabando para tratar de resolver el problema. Largo tiempo duró la ciudad en manos de eso, es decir, en manos de nadie. Petro procedió a volver a contratar a las personas que estaban trabajando en la ciudad, tal vez con alguna excepción, eso no se ha estudiado suficientemente, y le dio al acueducto y a Aguas de Bogotá el encargo de recoger unas basuras que no saben recoger. El sistema sigue siendo un desastre, a unos costos elevadísimos. Los perjuicios producidos por la falta de administración, de visión y de capacidad de Petro se siguen produciendo todos los días. Y miren pues el escándalo cuando el Procurador General de la Nación, en un proceso franco, abierto, donde Petro tuvo todas las posibilidades de defensa y de exponer sus argumentos frente a unas pruebas irrebatibles que demuestran su impericia, su negligencia, su temeridad en el manejo de los asuntos públicos, desembocó en una sanción que es la que prevé la ley. Quedaría por averiguar si es excesiva la sanción de 15 años. Pues no lo parece si uno lo juzga con otros parámetros. Por decirle prevaricador a un juez que prevaricó y por impedir que salieran a la cárcel los Rodríguez Orejuela, ¿quién les está hablando? Recibió una sanción de 15 años del procurador Maya Villazón. Nadie protestó, nadie dijo nada, no hubo manifestaciones públicas, no hubo desorden en ninguna parte y nadie habló de la desproporción en la imposición de la sanción. Ahora sí se habla de eso y ahora se pone en entredicho la facultad que tenga el Procurador General de la Nación para rondar al alcalde y para imponer sanciones a quienes han sido elegidos popularmente. Ahora hay duda y han sido centenares los alcaldes y los diputados y los gobernadores y los concejales y los congresistas que han sido investigados y sancionados disciplinariamente. Y ahora se descubre el problema. Petro es el hombre al que van a destituir. Esto es inconcebible. Su mandato es de origen popular, sacó el 32% de los votos y se hizo alcalde de Bogotá por pura imprudencia de quienes le hacían mayoría en contra. Y ahora tenemos un problema de naturaleza política que Petro quiere crear, pero que se le está desintegrando entre las manos. Lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le funcionó. Apelar al pueblo no le funcionó. Estuvo 2 o 3 días pronunciando unos malos discursos desde el balcón del Palacio Liébano, respaldado con la televisora Capital, que además estaba incumpliendo sus obligaciones e incurriendo en costos que no tienen justificación y que eso valdría para otra investigación al señor Holman Morris para que le dé cuentas a la ciudad por cuáles razones y con qué dinero
estaba haciendo lo que hacía. Y entonces ahí estamos en la mitad del conflicto, y ahora lo cita el fiscal, y ahora lo cita el presidente de la República, y problema político enorme, porque creó un problema de basuras, porque tuvo la ciudad a 2 dedos de una crisis sanitaria que no tuviera antecedentes en la historia de las ciudades grandes de América Latina, y porque la ciudad sigue perdiendo plata por cuenta de las locuras de Petro. Mientras las calles están sin pavimentar, mientras los hospitales marchan a la deriva, mientras la educación no funciona, mientras no hay construcción de vivienda, mientras la ciudad, en 2 palabras, está en la mitad de un caos. Eso es todo, ese panorama hay que recomponerlo, tenemos que volver a mirarlo en su conjunto para llegar a la conclusión de que lo de Petro es una locura. Les volvemos a recordar que hay un excelente artículo de Eduardo Mackenzie, un periodista colombiano que vive en París, sobre este tema de Petro, que resume toda la historia y que nosotros hemos vuelto a presentar. Todo lo que hay, pues, es un escándalo, que entre otras ha sido estimulado y ha sido teledirigido por ciertos medios de comunicación que también están llenos de la mermelada de Petro. Esa es la verdad. Y valdría la pena, entre otras, investigar cuál es el valor de las campañas publicitarias del alcalde Petro y qué conexión tienen esas campañas publicitarias con las necesidades del servicio. Hay momentos en que la administración pública tiene que mandar mensajes, tiene que decir cosas, tiene que dar explicaciones, tiene que orientar a los ciudadanos. Pero cuando se trata de simple propaganda, la propaganda de estilo de Goebbels, es un acto indigno que también tiene que ser revisado y que también merece el condigno castigo. Esta, pues, es la situación del alcalde. Estamos ya entrado diciembre, que se ocupe de preparar el recurso de reposición, que el procurador decida y que la ley se cumpla. Es todo lo que pedimos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 27 minutos.